¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a hablar algo acerca con una pregunta que voy a hacer hacia todos, a todos los que están viéndonos, es, ¿estás preparado para recibir al Rey de Reyes? Esa sería la pregunta. Ahora bien, eh, cuando venga el Rey de Reyes, que es Jesús, va a venir por una iglesia que está lista y que está vestida de lino fino resplandeciente. Vamos a leer la Biblia como siempre lo hacemos. Vamos a ver el libro de Revelaciones o Apocalipsis, como algunos les dicen. Y vamos a ver el capítulo 19 en el versículo 7 y el 8. Vamos a ver nada más esos dos. Dice, el número 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Fíjense cómo en estos le dice, y su esposa se ha preparado. Esa preparación, nosotros somos los que nos debemos de preparar. ¿Cómo nos vamos a preparar para poder recibir al novio? Porque la novia o la esposa es la iglesia. Entonces, si dice que se viste de lino fino, quiere decir que se está preparando la novia en limpiándose, arreglándose, maquillándose, etcétera, etcétera, para recibir al Rey de Reyes. Y esto quiere decir que nos tenemos que limpiar. Y esa limpieza o ese arreglar es para que nosotros quitemos todo lo que no está bien, o sea, todo lo sucio que está dentro de nosotros. Y nosotros tenemos, la única forma de limpiarnos es que el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque no es cuestión nuestra, no está tan fácil hacerlo nosotros mismos. Nosotros, si fuera nosotros mismos, nosotros ya lo hubiéramos hecho. Pero, obviamente, tenemos defectos, tenemos cosas que no hemos sacado a la luz, que están guardadas en nuestro corazón, que están dentro de lo más profundo de nuestro ser. Y no lo hemos sacado a la luz y no se lo hemos entregado a Dios. Entonces necesitamos nosotros también de alguna manera limpiarnos, pero ¿cómo vamos a hacerle para limpiarnos? Porque no es tan fácil limpiarnos si no sabes cómo. Entonces, el que nos puede ayudar a hacer esas cosas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está cuidando y guardando a la iglesia para cuando el novio, que es Jesús, venga por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo le vamos a hacer? Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, ¿sabes qué? ¿En dónde estoy sucio? ¿Cómo le voy a hacer para limpiarme? Límpiame, Señor. Ayúdame a limpiarme, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a ayudar y te va a hacer pues va a ser como si fuera una limpieza completa de nosotros mismos. Y esa limpieza, la única forma de hacerlo es que el Espíritu Santo nos vaya pues divulgando o diciendo o enseñando las cosas que están mal en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros lo saquemos a la luz, hacia Dios, se lo entreguemos a Él, le pidamos perdón y que Dios nos perdone de esas cosas. Hay gente que cree que cuando recibe al Señor Jesús ya acabó, haz de cuenta que ya está todo listo.
Y no es así. Apenas empieza el proceso de limpieza y de transformación de la persona. Para poder transformarse necesitamos ir limpiando. O sea, el Señor, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, el Señor Jesús lo que hace es cubrirnos con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz por nosotros, para el perdón de los pecados. Quiere decir que nos va a cubrir con esa sangre, y con esa sangre el Padre nos va a ver a través de esa sangre y nos va a aceptar como sus hijos. Pero no quiere decir que no tengamos la necesidad de hacer que tengamos la necesidad de tener un proceso de transformación interna y externa de la persona. Nosotros tenemos que transformarnos, tenemos que parecernos, como dice en la Biblia, al varón perfecto. ¿Y quién es el varón perfecto? Pues es Jesús. Él es el varón perfecto. Él estuvo aquí en esta tierra sin pecar de ninguna manera. Aún y cuando mucha gente cree que pecó, pero no fue así. Si hubiera pecado, no hubiera podido rescatarnos. No hubiera podido quitarle las llaves a Satanás del infierno, ni tampoco las llaves de podernos salvar. Que ese es el motivo principal por el cual Jesús vino a esta tierra, para salvarnos, para redimirnos, para tomarnos, para quitarnos de las manos de Satanás. O sea, que pudiéramos vencer como Él venció. Entonces necesitamos, primeramente que nada, ir transformándonos para poder ser esa iglesia limpia, bien vestida, esperando al novio. Acuérdense cómo estaban las 10 vírgenes. No sé si algunos lo vieron ya en la Biblia o lo leyeron, pero más o menos básicamente es que las 10 vírgenes, 5 de ellas fueron prudentes y tenían aceite. O sea, estaban preparadas para recibir al rey, o para recibir al esposo. Y las otras 5 tenían sus lámparas, pero no prepararon aceite por si se tardaba el novio o el esposo. Entonces, las que se prepararon con el aceite, pues obviamente tuvieron aceite suficiente para poder esperar al esposo. Y llegó el esposo y entonces lo recibieron. O sea, ¿qué quiere decir? Que siempre estuvieron atentas esas 5 novias o esas 5 vírgenes, se prepararon para recibir al rey. ¿Cómo se prepararon? Pues con el aceite es una forma de decir que espiritualmente que estaban esperando al Rey de Reyes. Y se estaban cambiando, estaban listas, bien vestidas, esperando al esposo. Y las otras, que se les acabó el aceite, después se fueron a buscar aceite, pero en eso llegó el novio o el esposo. Entonces no pudieron estar con el esposo. Entonces, lo que nosotros necesitamos ¿qué es? Limpiarnos, estar preparados para recibir a Jesús. Y no quiere decir que lo recibas ahorita, o sea, ahorita obviamente lo puedes recibir como tu Señor y Salvador. Pero la transformación interna de la persona tiene que llegar a venir, tiene que venir a cambiar la persona, para que cuando venga Jesús nos vea muy similar a como Él es. O sea, ¿qué vamos a, para poder estar más o menos parecido a Él? Pues tenemos que también quitarnos todo lo malo, porque si no, entonces no vamos a parecernos a Él. Vamos a parecer unas personas falsas, vamos a seguir robando, vamos a seguir mintiendo, vamos a seguir echando, pues, haciendo cosas tranzas, etcétera, etcétera, chismeando, hablando mal de las personas, etcétera, etcétera.
tratando mal a las personas, siendo soberbios. Entonces, ¿cómo vamos a quitar esas cosas? Tenemos que quitarlas de raíz de nosotros. La raíz de todas esas cosas es Satanás. Satanás es el que está provocando que nosotros nos portemos así. Satanás es el primer soberbio que existió. Y por eso fue echado del paraíso. ¿Y a dónde fue echado? A la tierra. Aquí fue a donde fue a parar. ¿Y qué fue lo que está haciendo aquí? Tratando de que la gente se condene. Esa es básicamente su función. Tratar de eliminarnos, tratar de destruirnos, porque nosotros acuérdense que nosotros fuimos hechos a semejanza de Dios. No somos Dios, pero somos semejantes a Él. Somos parecidos a Él. Entonces, y mucha gente dice, es que Dios es espíritu. Sí, sí es espíritu, pero no es el espíritu como nosotros pensamos que el espíritu es. Espíritu de Dios quiere decir que Dios se maneja todo espiritual, nada carnal, o sea, nada con sus emociones, nada se va a manejar con emociones. Él siempre va a estar pensando en lo que es lo mejor para nosotros. Todas las decisiones que Dios toma son pensando en lo mejor para todos nosotros, indistintamente de lo que pase. Porque acuérdense que no se cae una hoja de un árbol sin que Dios no lo permita. Pero muchas veces nosotros no podemos entender por qué una persona muere y es joven y decimos, pero ¿por qué Dios permitió que se muriera esa persona joven? Bueno, pues a lo mejor Dios permitió, o sea, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? A lo mejor Dios dijo, ¿sabes qué? Esta persona, si sigue ahí en la tierra, se va a perder. Mejor me lo traigo. Y lo hace para que no se pierda. Porque es alguien que le pertenece a Dios. Acuérdense que Dios quiere que todos nos salvemos. Pero si no estamos limpios, o si llegamos a empezar a hacer cosas que no son de acuerdo, o lo que es contrario a lo que Dios quiere, entonces obviamente vamos a salir del camino de Dios. Y entonces vamos a lo mejor Dios va a decir, ¿sabes qué? Mejor ya me lo traigo antes de que se pierda este. Y nosotros a lo mejor no lo entendemos y decimos, ¿por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué se murió esta persona si era buena gente, era esto, era lo otro, etcétera, etcétera? Entonces, acuérdense que nosotros somos la iglesia. Y esa iglesia tiene que estar emblanquecida. Debe estar emblanquecida, quiere decir que no tiene pecado. Entonces, ¿cómo vamos a quitar ese pecado de nosotros? Primero que nada, necesitamos que el Espíritu Santo nos diga cuál es el pecado, porque nosotros no nos vamos a acordar solos. Nosotros o sea, podemos a lo mejor creer que tenemos algo, pero decimos, ¿sabes qué? ¿Cómo empezó esto? ¿Cómo empezó que yo fuera soberbio, por decir algo? Entonces, necesitamos saber cómo empezó. Entonces necesitamos a alguien que nos lo recuerde. Satanás no te va a decir. Yo no me voy a acordar porque Satanás va a tratar de que yo no me acuerde. Pero si yo le pregunto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a decir. Y cuando el Espíritu Santo me diga, entonces yo voy a pedir perdón a Dios de lo que yo hice al principio, cómo empezó. Y entonces Dios me va a perdonar de eso y me va a quitar eso que está negro en mi ser, lo va a zafar de mí, lo va a quitar. O sea, Satanás va a tener, ese espíritu que me está dominando para ser soberbio, va a tener que salir de mí, va a tener que salir de ti. Y entonces ya vas a poder ser libre de eso. Y va a llegar un momento en que vas a sacar cosa por cosa, porque vas a estar preguntando a Dios, al Espíritu Santo, de qué es lo que está pasando en tu vida, por qué te portas de esa manera, y el Señor te va a empezar a mostrar las cosas y te va a empezar a liberar de esas cosas que traes. Y entonces al último vas a quedar limpio, completamente limpio. Y entonces ya, yo no digo que no vayas a poder tener fallas,
pero son fallas momentáneas, que no es repercusión, que no es todos los días, cada ratito, lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, llega un momento en que quedas limpio y entonces puedes tener una falla o lo que sea, pero luego vas a tener la capacidad de luego pedir perdón a Dios y quitarlo antes de que te manche otra vez. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Porque nosotros necesitamos ser una iglesia emblanquecida. Entonces necesitamos tener una comunión porque el Espíritu Santo es el chaperón de la iglesia. Él es el que nos va a ayudar a guardar la iglesia hasta que no venga el novio, que es Jesús. O sea, en la segunda venida. Entonces, hay que hacer esas cosas básicamente en nuestras vidas. Y te invito a que lo hagas. Yo también lo he hecho, no creas que no. Todo el mundo lo tiene que hacer. Si uno dice que no tiene pecado, ese está mintiendo. Porque el pecado ha existido toda la vida. Y la única forma de que salga de nuestras vidas es que el Espíritu Santo nos ayude a sacarlo de nuestras vidas. Es el único que nos puede revelar las cosas malas que nosotros hemos hecho durante nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra esta que tú nos das de las vírgenes y de la iglesia emblanquecida que tú estás queriendo que haya en esta tierra y que nosotros debemos de ser parte de esa iglesia emblanquecida. Te pedimos, Señor, que tú nos reveles a través del Espíritu Santo todas las cosas malas que hemos tenido y guardado y usado y estado en ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por cada uno de los que están viendo estos mensajes y ayúdalos también, Señor, a limpiarse completamente de las amenazas y de las acechanzas y de las manchas que de alguna manera Satanás ha puesto en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos y vernos y nos vemos la próxima vez.